Muy bien, buenas noches con todos los participantes. Es nuestro tercer día de Ya me acordé para qué fui. Para algo para protegerme la espalda. Es nuestro tercer día de nuestras sesiones académicas. Por favor, a todos los participantes, mantener sus micros silenciados para poder desarrollar bien el curso. Hoy día tenemos el gusto de poder escuchar la ponencia del magíster Carlos Alberto Jaimes. Él es estadístico e informático con estudios en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. También es magíster en salud pública con mención en epidemiología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, es candidato a doctor en salud pública. Asimismo, es candidato a doctor en estadísticas de la Universidad Privada San Pedro. Él tiene como experiencia trabajos en investigación en el campo de la salud, ciencias empresariales, ingenierías, humanidades. Ponente en temas relacionados a la estadística, bioestadística, metodología de la investigación científica, epidemiología e informática. Debido a su formación profesional, viene realizando trabajos estadísticos como asesorías, consultorías, encuestas, estudios demográficos, investigación de mercado, proyectos de investigación y se viene desempeñando como docente con los cursos de estadística descriptiva e inferencial, además de la metodología científica. Tiene experiencia como docente de posgrado de la Universidad Nacional San Marcos, Universidad Privada Norbert Wiener, Universidad Nacional del Callao. También es docente de pregrado de la Universidad de Lima, Universidad Ciencias Aplicadas, Universidad Privada César Vallejo, Universidad de Ingeniería y Tecnología, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Privada del Norte, ¿no? A quien lo vamos a recibir hoy día con unos fuertes aplausos virtuales, ¿ya? Para que pueda disertar. Vamos a recibirle, magíster Carlos, ¿nos escucha? Hola Jesús, efectivamente, sí te escucho. Hola, hola. Voy a pedir a los participantes, por favor, desactivar sus micrófonos, ¿ya? Por favor, desactivar sus micrófonos, ok. Sí, ahora sí, magíster Carlos, ¿lo escuchamos? Sí, hola Jesús, a ver, por favor, ¿logra escucharme ahí? Hola, hola. Sí, correcto. Ya, está bien, ¿no? Perfecto el sonido. Sí, está genial. Le voy a dar la opción para que pueda compartir. Ok, y ahora sí ya puede compartir su pantalla. Ahí se logra ver mi pantalla, por favor. Necesito confirmación. Sí, sí. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Bueno, gracias Jesús por la invitación. Hoy día nos reunimos justamente para
compartir un poco lo que es acerca del uso del software Microsoft Excel. Okay. Seguramente ya lograste ver el archivo, no sé si lo lograste distribuir entre los participantes para poder empezar a trabajar. Sí, claro, se hizo la distribución. Ya, perfecto. Muy bien, bueno, como indicaba ahí justamente, vamos a trabajar hoy día lo que es el uso del programa Excel. En este caso, vamos a ver funciones y vamos a ver sobre todo la aplicación de lo que es tabla dinámica, que es una aplicación muy importante cuando se hace un análisis de conjunto de datos, una base de datos. En algún momento seguramente ustedes cuando quieren hacer un reporte, por ejemplo, o quieren sacar, ¿no? Hacer un informe, por ejemplo, o hacer comparaciones, necesitan hacer, ¿no? Algunos resúmenes de la información que tienen, ¿no? De los datos que tienen recolectados. Entonces, en esos casos, por ejemplo, va a ser importante que utilicemos algunas funciones y también va a ser importante que utilicemos, por ejemplo, la aplicación de tablas dinámicas para poder hacer medidas, el cálculo de medidas y presentaciones más ágiles. Este archivo de Excel que lo tienen ustedes, justamente he incorporado 3 casos para trabajar. Bueno, ahí me comentaba Jesús justamente que me invitó a este curso, que ya tenía unos conocimientos básicos de Excel, ¿no? En este caso, entonces, vamos a desarrollar los 2 primeros casos utilizando funciones, y el tercer caso es donde nos vamos a centrar más, porque este de aquí lo vamos a trabajar utilizando justamente lo que son tablas dinámicas. ¿Okay? Lo que son tablas dinámicas. Entonces, vamos a ver primero estas 2 con funciones y la tercera con tablas dinámicas. ¿Okay? Si nos ubicamos, por favor, todos en el caso 1, ¿sí? En el caso 1, no se preocupen, por el chat voy a compartir también el código. Como todos tenemos el archivo, como todos tenemos el mismo archivo, por el chat voy a copiar el código que realice y lo voy a pegar ahí para que no se atrasen también. ¿Okay? Entonces, no se preocupen ahí. Entonces, a ver, veamos. Un momentito, por favor, voy a ubicar esto. Bien, entonces aquí tenemos la primera columna. Justamente al costado derecho hay unos enunciados para aplicar funciones de Excel que en algún momento, por ejemplo, ustedes para hacer algún análisis, algún tipo de reporte, podríamos necesitarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en la columna dice curso. En la columna curso nos da unos detalles de lo que nos pide realizar en esa columna. Vamos a hacer combinación justamente de diferentes funciones para poder trabajar lo que pide ahí. Obviamente, esto de acá ustedes lo pueden adaptar a diferentes situaciones, ¿no? Cuando quieran hacer algún tipo de análisis o quieran, ¿no? En este caso, por ejemplo, obtener nuevos datos a partir de otros datos que ya existan en una base, ¿no? En una base. Por ejemplo, esta de acá es una base de personal administrativo de una empresa, donde tengo, por ejemplo, el nombre, el apellido, apellido materno, cargo, área, ciudad, fecha de ingreso a trabajar y el sueldo básico. Entonces, aquí, por ejemplo, me dice la columna curso para hacer uso de las funciones. Si el trabajador labora en el área de contabilidad, asistirá al curso de Excel. Caso contrario, asistirá al curso de Word, ¿no? Vuelvo a repetir, esta podría ser utilizada en diferentes situaciones, enfocadas quizás a la necesidad que tenga cada uno. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, miren, atentos. Esta aquí es el uso de una función muy conocida en Excel que se llama sí, es una condicional. Una función condicional. La función condicional es sí. Un momentito, por favor, voy a ampliar un poquito más la letra para que puedan verlo. Ahí está. Sí. Me está diciendo si labora en el área de contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Clic aquí en área, donde dice almacén. Si este de aquí es igual. Es igual. Un momentito. Voy a pegar a la derecha. Ahí está. Ahora sí. Sí, ese de aquí es igual. Dice a contabilidad. Miren, entre comillas, contabilidad. Contabilidad. Punto y coma. Dice asistirá a un curso de Excel.
comillas, Excel. En caso contrario, dice, mira acá, asistirá a un curso de Word, comillas, Word. Esta función condicional, obviamente el Excel lo entiende lo siguiente, ¿no? Si se cumple que es del área de contabilidad, asistirá a un curso de Excel. En caso contrario, asistirá a un curso de Word. Al decir el caso contrario se refiere a que sea de otra área. Cualquier otra área diferente a contabilidad asistirá al curso de Word. ¿Ok? Entonces, eso de aquí, hacemos simplemente Enter. Ahí está, nuevamente, miren. Ahí está. A ver si aquí puedo compartirlo con el chat. Corre muy bien. Por favor, ¿podría repetir nuevamente? Sí, ahí está el código. Igual, sí. Hago clic aquí donde dice almacén, en el área, almacén, es igual a contabilidad. Estoy haciendo clic en la celda F7. Aquí obviamente el Excel trabaja con coordenadas, también llamadas referencias, ¿no? La teoría en Excel trabaja como referencias. ¿Qué indica acá? El F7 indica que está en la fila F, perdón, en la columna F y la fila 7, ¿no? Acá. Columna F, fila 7. Está indicando si esa celda que está en el F7 es igual a contabilidad, asistirá a un curso de Excel. En caso contrario, asistirá a un curso de Word. ¿Okay? Ahí está el código. Lo corro aquí para poder copiar el chat. Un ratito. Si tienen dificultades para copiar el chat. Ahí está, perfecto. Lo pego al chat, ¿no? Ahí logran ver, por favor. ¿Me confirman? Sí, ¿Sí, no? sí. Sí pegó, ¿no? ¿Pegó en el chat, por favor? Sí, ¿no? Caso 1. Pegó el código en el chat, ¿no? Por favor, ¿me confirman? Sí, sí, se ha copiado. Ya, perfecto, gracias. Justamente, por favor, ahí para que podamos avanzar, voy a pegar cada código que realice, voy a pegarlo siempre en el chat, ¿ya? Para que puedan avanzar ustedes también. Y como todos estamos trabajando en la misma celda, no habría problema. Bueno, en este caso, simplemente a partir de aquí, pueden arrastrarlo así, ¿no? O si no, hacen doble clic simplemente aquí en el extremo, ¿no? Derecho inferior, acá. Donde aparece una cruz de color negro, hacen doble clic y se arrastra para todas las filas. Lo otro es copiar simplemente, ¿no? Control C y seleccionan todo el rango y lo pegan, ¿no? Control V. La operación que realicé el primero va a repetirse para toda la celda, mire, para todas las filas. ¿Okay? Pero basta con hacer la primera bien, el resto simplemente se arrastra. Ahí tienen, ¿no?, el código en el chat. Ya, esta es utilizando la función sí. Luego tenemos la segunda columna, que es el sueldo. Dice, si el trabajador labora en provincias e ingresó a trabajar antes del 2002, tendrá un aumento de 275 soles. Caso contrario, recibirá su sueldo básico normal. Aquí tenemos un sueldo básico que recibe el trabajador. Pero acá dice lo siguiente, ¿no? Va a haber un sueldo 1, o sea, esta columna de acá. O sea, voy a calcular nuevamente el sueldo, que indica lo siguiente. Si el trabajador labora en provincia y además ingresó a trabajar antes del 2002, tendrá un aumento de 275 soles. Caso contrario, recibirá su sueldo básico normal. O sea, aquellos que cumplen esta condición de haber ingresado antes del 2002 y además que trabaja en provincias, tendrá un aumento de 275 sobre este sueldo básico. O sea, a este caso le va a sumar. A los que no cumplen esa condición, seguirá siendo el mismo sueldo. Entonces, miren, atentos. Aquí vamos a incorporar, aparte de la función sí, que acabo de hacer ahorita, se llama función condicional sí. ¿Okay? Sí. Vamos a ver aquí también lo que es una función de fechas, que es justamente referente al año. Ok,
¿Ok? Entonces, a ver, atentos, miren. Igual, sí. Dice acá, labor en provincias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no sea Lima, que sea diferente a Lima. Sí, la ciudad, acá, mira, este acá, la celda G7. G7, este acá. Es diferente. Diferente en Excel se escribe así. Menor, mayor, así. Es diferente a Lima. Es decir, es diferente a Lima, quiere decir que obviamente es provincia. Entonces, miren, aquí hay una intersección. Acá hay una intersección. Me dice primero que es de provincias y otro es que el año 2002, no, antes de 2002, es una intersección. Como es una intersección, delante de esto de aquí voy a poner la función i. La función i es una función de intersección, o sea, cuando me dan aquí para intersectar dos condiciones. Nuevamente, si, ¿no? Mire, si, le pongo la i. ¿Por qué i? Porque va a haber dos condiciones. Uno es que la ciudad, acá está acá, la celda G7, sea diferente a Lima. Punto y coma, y, mira, ahí cumple el papel, está ahí, y año. Existe una función año de Excel, miren, la función año de esta fecha de ingreso. Cierro paréntesis, sea menor al 2002. Y ahí cierro el i. Ahí estoy cerrando solamente el i. ¿Cómo se da cuenta, profesor? Porque aquí, mire, empieza un paréntesis rojo y termina con un paréntesis rojo, miren. Ahí he cerrado solamente el i. Estoy indicando que sea diferente a Lima y que el año de esta fecha de ingreso sea menor a 2002. ¿Okay? Esta función año, profesor, ¿qué hace? Esta función año me extrae el año de esta fecha. Atentos, miren, un ratito, antes de que continúe. Lo pueden verificar acá un costadito, si gustan, miren, así. Lo hago aquí, ya, miren. Año. Para que vean qué está haciendo la función año, miren. Año de esta fecha, por ejemplo, miren, así. 2001, miren. O sea, pongo año de una fecha cualquiera, me saca el año. Año de esta fecha, por ejemplo, miren, de esta fecha, miren. 1999. O sea, la función año lo que va a hacer es, ¿no?, extraerme el año de esa fecha que le estoy indicando. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente, ¿no? Si la ciudad es diferente a Lima y el año de esta fecha es menor a 2002, punto y coma, dice, va a recibir un aumento de 275 soles. ¿Qué quiere decir? Que a este sueldo básico, al sueldo básico, mire, hago clic en I7. Al sueldo básico le voy a sumar más 275. En caso contrario, acá dice, mire, en caso contrario recibirá su sueldo básico normal. O sea, está indicando que si esto de acá se cumple, al sueldo le sumo 275. En caso contrario, recibirá el mismo sueldo. O sea, el I7. Ahí está. Voy a copiar el código para pasarles por el chat, ¿ya? ¿Listo? Ahí está el código, por favor, de lo que acabo de hacer. Ahí está, miren. Por ejemplo, miren, lo pueden ustedes verificar, miren, ya saben cómo arrastrarlo hacia abajo, miren. Este primero no recibe el aumento, miren, no recibe el aumento de 275. ¿Por qué, no? Porque, miren, este es de Lima. Solamente va a recibir del aumento aquellos que trabajan fuera de Lima, o sea, en provincias, y además hayan ingresado a trabajar antes del 2002. Ver, busquemos uno, por ahí, a ver. Arequipa, ahí está, este acá, miren. Es de Arequipa y entró en el año 99, miren, acá está. Aquí la cuarta fila. Esta persona, miren. ¿Está cumpliendo o no, miren? A su sueldo, 4.520, se le está sumando 275 soles. Lo pueden verificar, ¿ah? A 4.520 le estoy sumando 275 soles.
Ahí está, sale igualito. Ahí pueden verificar justamente, miren, esta persona pueden verificar que efectivamente sí le está sumando al sueldo, le está sumando sus 275 de aumento. Ahí está. El Excel, en este caso, tiene en la parte superior, obviamente, para cambiar formato. Acá arriba, miren. Acá puedo cambiar formatos. Para ponerle en formato de moneda, por ejemplo. En este caso está en dinero, ¿no? Soles. Acá está, miren, moneda. Ahí está, miren, lo cambio en moneda. Sí, ahí está, 1250 soles. Está en formato de moneda, así como está. Eso simplemente es seleccionar y aquí arriba pueden cambiar, ¿no? Acá está, miren. Hay porcentaje y todo eso, dependiendo del uso que le demos. ¿Ok? Ahí está la segunda columna, sueldo 1. Vacaciones. Ya, perfecto. Vacaciones. En vacaciones, veamos a ver, ¿qué dice, no? Si el trabajador labora en Lima y en el área de ventas, saldrá de vacaciones en el mes de agosto. Si trabaja en Piura y en el área de ventas, saldrá en septiembre. Caso contrario, espera nueva programación. Acá está. ¿Okay? Entonces, miren, veamos. Hay una condición que es Lima y ventas. O sea, Lima y ventas. Esa I es una función I, una intersección. Y además dice, si trabaja en Piura y ventas, saldrá en septiembre. Hay otra intersección, miren. Esa de aquí se llama sí anidado. ¿Sí? Anidado porque hay tres condiciones. En las dos anteriores había solamente dos condiciones, miren. ¿Qué quiere decir? Una era si era de contabilidad, asistía a este curso, si no a este. En la siguiente era, ¿no? Si se cumplía estas condiciones de aquí, ¿no? Había un aumento de esto, en caso contrario, el básico normal. Pero aquí, miren, acá hay tres. Lima, ventas, una respuesta de agosto, y Piura, ventas, septiembre, y el tercero sería la nueva programación. O sea, hay tres respuestas que yo espero. En las anteriores solamente yo esperaba dos respuestas. Aquí se trabaja así, miren. Sí. Y nuevamente. Si labora en Lima, o sea, quiere decir, si la ciudad es igual a Lima, entre comillas Lima, punto y coma, y el área, acá está, área, es igual a ventas, igual, comillas, ventas, cierro el I ahí, punto y coma, entonces, dice saldrá en el mes de agosto, comillas, pongo agosto. La respuesta va a decir agosto. Punto y coma. Vamos a la segunda respuesta que espero. La segunda respuesta que espero es septiembre. Y para septiembre existen otras condiciones. ¿Cuáles son? Sí. Y. Nuevamente, miren, y. Si la ciudad G7 es igual a Piura, punto y coma, y el área F7 es igual a ventas, cierro paréntesis, punto y coma, entonces será las vacaciones de septiembre. Miren, entre paréntesis, pero entre comillas pongo septiembre. En caso contrario, comillas, nueva programación. Profesor, para el tercero ya no se pone, miren, cierro paréntesis, cierro aquí. ¿Qué ocurre? Si son tres respuestas que yo espero, utilizaré dos sí. Un sí aquí y otro sí acá, miren. O sea, si son tres respuestas las que yo espero, se utiliza dos sí. Si fuesen cuatro respuestas que yo espero, ¿no? Habrían tres sí. O sea, siempre va a haber, ¿no? De acuerdo al número de respuestas que espero, un sí menos. En las anteriores, el profesor utilizó solamente un sí, porque solamente había dos posibles respuestas. Acá, miren, ¿qué quiere decir? Sí, es de Lima, el área de ventas, la vacación es en agosto. En caso contrario, sí, ¿no? Trabaja en Piura y es el área de ventas, la vacación es en septiembre.
En caso contrario, para el resto, o sea, para el resto que queda, será nueva programación. Eso indica estos códigos. Por ejemplo, acá sale nueva programación. Vale, veamos, veamos si se cumple. Voy a copiar el código un ratito para que puedan verificar ustedes también. Ahí está el código de lo que acabo de hacer ahorita. Verifiquemos, ¿no? Basta con encontrar, a ver, acá miren, acá dice nueva programación, todo, miren. Entonces son Lima, aquí, a ver, ¿no? Acá no hay ninguno, miren, acá no hay ninguno de ventas. A ver, aquí uno dice agosto, a ver, veamos. Lima y ventas, está, miren, Lima y ventas, dice acá, miren. De Lima y ventas, mes de agosto, correcto. A ver, aquí hay otro más, aquí hay uno de septiembre, a ver, acá hay uno de septiembre, miren. Piura y ventas, correcto, miren. Piura y ventas es en septiembre, ahí está. ¿Okay? Basta con, ¿no?, ver uno por ahí, ¿no?, para verificar si es que la operación que estamos haciendo es correcta o no. Ahí está. Entonces, correctamente está indicándome cuándo le toca las vacaciones, ¿no?, a dicho trabajador. Vamos con la cuarta columna. He copiado en el chat ahí los códigos, para que puedan ustedes replicarlo. Por indicar, esta puede ser utilizada en diferentes, ¿no?, contextos que ustedes, ¿no?, desean aplicarlo, ¿no?, la necesidad que tengan ustedes. ¿Sí? Vacaciones, puede ser para asignar, por ejemplo, medicamento quizás, para tener personal, recursos, materiales, para hacer un estudio, por ejemplo. Necesito analizar unos datos. ¿Okay? Entonces, puedo utilizar de diferentes formas estas funciones. El otro. Dice pago de reintegro. Si el trabajador labora en cualquiera de las siguientes ciudades, Piura o Trujillo, deberá mostrarse el mensaje pago aprobado. Caso contrario, en blanco. Muy bien, veamos. Acá dice Piura o Trujillo. No dice I. O. Es diferente, obviamente, a una intersección. En este caso es una O. ¿Okay? Entonces, podría ser Piura o Trujillo, una de ellas. Hay una función en Excel también que trabaja justamente con lo. Y es muy sugerente el nombre, porque justamente se dice O. ¿Sí? El nombre es O. Así miren. O. La función O. Sí. En este caso dice la ciudad de... Oh, entonces, a ver, veamos aquí. Un ratito, chicos, a ver, un ratito. Hola, hola, sí, a ver, ahí se ve, nuevamente por igual, sí, o. Entonces, mire, acá dice que si es de Piura o Trujillo, si la ciudad, acá, ciudad, es igual a Piura, punto y coma, o coma, dependiendo de su Excel que tengan ustedes, o la ciudad es igual a Trujillo, cierro el O, mire. Todo este acá es el O. Estoy indicando si es la ciudad es Piura o Trujillo. ¿Qué va a hacer? Mire, punto y coma, dice pago aprobado. Entonces, comillas, pago aprobado. Pago aprobado. Caso contrario en blanco. Ah, caso contrario en blanco, ¿qué quiere decir esto? En blanco quiere decir esto, mire. Punto y coma, ¿no? Punto y coma, comilla abro, comilla cierro. O sea, abro comillas y cierro comillas sin dejar ningún espacio.
Queda en blanco la celda. Miren. Nuevamente, ¿ya? Si es Piura o Trujillo, pago aprobado. En caso contrario, comillas, miren, en blanco. ¿Okay? Eso indica en blanco la celda. Voy a pegar en el chat un ratito. Hola, hola, ¿nos escucha? Hola, hola, ¿me confirman, por favor? Sí, sí se escucha bien, sí se escucha bien. ¿Sí? Sí, sí, por favor, ahí me confirma, ya. Sí se escucha. Ya, gracias. Bueno, es por el problema a veces de la red, a veces no escucha, ¿no? Bueno, basta que uno lo escuche bien, es porque se escucha. Por favor, ahí vean su retorno o su internet. Bien, entonces, ahí está, miren. Ahí está la O para pago aprobado, o si no, en blanco. ¿Sí? Ahí está. En esta primera, ¿no?, hoja de Excel, justamente hemos trabajado lo que es el caso 1, utilizando básicamente funciones condicionales, que es una función muy utilizada en diferentes análisis, ¿no?, que vamos a hacer. ¿Sí? Es muy utilizada. Otro grupo de funciones bien utilizadas, vamos a ver aquí en el caso 2. Sí, ahí copié en el chat el código, ¿eh? Para los que no lo vieron, a ver, sí, ya. El caso 2. Este de acá también, por ejemplo, se puede utilizar en diferentes contextos para diferentes aplicaciones. Son las funciones de búsqueda. ¿Okay? Función de búsqueda. Por ejemplo, si yo tengo aquí una tabla, una base de datos, que seguramente ustedes en su, ¿no?, en sus labores que realizan, muchas veces seguramente tienen datos recolectados o consolidados, quieren hacer reportes o filtrar información de estas, ¿no?, e ir haciendo búsquedas, ¿no? A veces en una gran base de datos es un poco complicado buscar uno por uno y queremos, por ejemplo, hacer búsquedas por códigos o por nombre de las personas. ¿Sí? Entonces, en esos casos es importante la función buscar justamente. ¿Qué dice acá? Escribe el código de colaborador en la celda L7, acá está, en la celdita de morado, acá. Y con funciones de búsqueda se deben completar las celdas de amarillo. O sea, estas no deben ser tipeadas, solamente debo tipear el código. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo, por ejemplo, el código C-006, por ejemplo, aquí debe aparecerme el nombre del colaborador, o sea, ¿no?, aquí, esta persona, miren. Acá debe ser, ¿no?, Flores María Elena, acá debe decirme de qué área pertenece, cuánto gana, cuánto es su bono, ¿no?, y el costo del equipo. Debe ya salir automáticamente esto, con solo poner el código. Miren, vayan haciéndose la idea en qué lo pueden utilizar ustedes, ¿no? Miren, en diferentes actividades quizás, ¿no?, laborales. Con solo poner el código o el nombre, puedo hacer con cualquiera, no hay problema. Con solo poner un dato aquí, que me llene automáticamente esta información de aquí. Entonces, miren, atentos. Obviamente dirán, ¿no, profesor, pero voy a estar llenando así uno por uno? No, para esto vamos a hacer una lista. ¿Sí? Una lista. Acá dice, ¿no?, claramente. Miren. Dice escribir el código, pero yo en vez de escribir voy a crear una lista desplegable. Miren, me ubico en la celda de color morado aquí. Y voy a ir aquí, por ejemplo, miren. Dice datos. Arriba. En el menú del Excel, arriba en la parte superior, datos. Datos. Avanzo en esa parte, miren, aquí avanzo ahí. Aquí. Dice validación de datos. Y aquí hay una opción que dice validación de datos. Validación de datos. Nuevamente, se ubica en la celda donde quieren hacer la lista. En este caso yo quiero hacer mi lista aquí en la celda de color morado. Aquí ya. Me ubico ahí. Voy aquí a datos. Datos. Aquí está la validación de datos. Miren, ven ahí mi mouse. Validación de datos, el primerito. En esta ventana que sale, usted va a elegir aquí donde dice permitir cualquier valor, eligen la opción lista. Lista. La opción lista. Y luego aquí en origen, eligieron lista acá en origen, miren acá se ubica en origen, acá. Si gusta hacen clic aquí en el flechito o así nomás, no hay problema. Cuando está aquí, en esta parte donde dice origen, selecciona justamente la columna de la cual quiere generar la lista. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar esta columna, miren, del C001, de acá, miren. Voy a seleccionar todos los códigos.
todos los códigos, mira, así. Profesor, así tuviese 10.000 códigos, ¿los selecciono? Sí, así es. En este caso, como ejemplo, he puesto solamente 12, ¿no? Porque vean ustedes, miren. Si ustedes tienen más, obviamente seleccionan hasta abajo, ¿no? Todo. ¿Sí? Ahí. Miren, hay una flechita de color morado, miren, ahí. Ahí está la lista de los 12 códigos. Miren. Ok, miren. Hay una lista de, ¿no?, de los 12 códigos. Miren, ahí está. Si les gustan, van ahí seleccionando las que deseen. Miren, así. Por favor, ¿podría repetir? No se escuchó. Ok, repito nuevamente, a ver, esta parte. Porque este no hay código, a ver, un momentito. Ahí está. Ya lo he borrado. A ver. Hago clic en la celda de color morado. Voy aquí arriba a la, ¿no?, opción datos. Datos. Aquí donde dice validación de datos. Validación de datos. Elijo aquí la opción que dice lista. Aquí, mira, donde dice cualquier valor, eligen la opción lista. Lista. Y aquí, en origen, selecciona justamente la columna que quieren generar la lista. En este caso, yo quiero generar la lista en base a los códigos. Selecciono los 12 códigos, miren, solamente los códigos, ¿ah? Así. Aceptar. Ahí está, miren. Al lado derecho de la celda de morado se ha creado una flechita. Mira, acá hay una flechita. Ahí ustedes pueden ver que están los códigos que tienen. Profesor, si son 10.000 códigos, igual, acá van a aparecer todos. Sí, ahí está, miren. Entonces, miren. Muy bien. Ya, esto es, no solamente crear la lista. Esto es básicamente para que yo no lo tenga que estar ingresando a mano, ¿eh? Pero pudiera haber hecho así ingresando a mano, también se gusta, ¿no? Acá, tipearlo. Para no estar haciendo eso, básicamente lo he hecho como una lista. ¿Sí? Eso no va a alterar nada el desarrollo de lo siguiente que vamos a hacer ahorita acá. Así lo hayan tipeado a mano desde acá o lo hagan como lista, no altera el desarrollo de lo que vamos a hacer aquí en la celda de amarillo. A ver, por ejemplo, si yo selecciono C006, acá debe aparecer Flores María Elena. Acá debe decir recursos humanos. Acá debe decir su sueldo 6.118. Acá debe decir su bono, que está acá indicado. Mira, acá está indicado el bono. Y acá el costo del equipo también debe indicar de acuerdo a esto. Acá está el costo del equipo. Aquí está indicado. Ya. Veamos. Esto adicionamos con la función buscar. Mira. Igual. Más grande. Buscar. V. ¿Por qué buscar V? Porque vamos a buscar en este caso el código en esta columna. Y me va a dar una columna de respuesta. Por eso es buscar V. Buscar V es cuando busca en columnas. ¿Ok? Busca en columnas. Dice, buscar V, valor buscado. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar este código. Hago clic acá, miren, el código. En la celda L7. Punto y coma. Matriz o tabla. ¿Qué matriz? Esta base de datos de acá, todo esto. ¿No? Ahí. Punto y coma. Indicador de columnas. O sea, le tengo que indicar qué columna como respuesta quiero de esta tabla. Sí. Mire, es importante que lo que yo voy a buscar aquí, como viene a ser este código 006, por ejemplo, miren, este código aquí, debe estar sí o sí en la primera columna, acá. O sea, siempre lo que voy a buscar debe estar en la primera columna de la base de datos. Selecciono la base de datos. Y luego acá dice indicador de columnas. Se me indica qué columna quiero como respuesta. La primera columna no lo quiero, porque yo no quiero que me dé el código. ¿Quiero que me dé el nombre del colaborador? Sí. O sea, ¿el nombre del colaborador en qué columna está? 1, 2, ¿no? La columna 2. 2. O sea, al poner 2, le estoy indicando que me dé como respuesta el valor que está en la columna 2.
columna 1, columna 2, columna 3, 4, 5. Esta tablita tiene 5 columnas. El 2 indica la columna donde está el colaborador. Y al final, sugerencia, se pone 0. O si no, también falso. ¿Ya? Eso indica coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir? Que me busque exactamente ese número o ese código que yo quiero. ¿Sí? 0. Ahí está, miren. Flores está buscándome, miren. ¿Qué está haciendo? Miren, atentos. Está buscándome el código en esta tabla aquí, y me está dando como respuesta el valor que está en la columna 2, en esta acá, en la segunda columna, el nombre. Ahí está. Voy a copiar el código ahí en el chat para que lo tengan ustedes. Ahí está. Miren, vean ustedes, ¿ah? Si yo cambio otro código, miren, vean ustedes, cambien otro código, miren, así. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se le escucha, profesor. Ya, gracias. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, miren, selecciono otro código, miren, el 8, miren, va cambiando el nombre, miren. Qué bonito, miren, ¿ah? ¿No? Para diferentes informes que usted quiera hacer, lo pueden trabajar así, miren. Para hacer planillas, por ejemplo, para hacer reportes, ¿no? Basta con poner el DNI, por ejemplo, esto podría ser el DNI de la persona, ¿no? Podría hacer un filtro por DNI, pongo el DNI y que me salga todos sus datos, ¿no? En una plantilla. Pero este estudio es el 84. Por ejemplo. El estudio que les mencioné. Área. Bueno, igualito, es lo mismo. Profesor, no se vio bien este acá, ¿no? A ver, veamos el segundo. El segundo es lo mismo, ¿eh? El segundo es lo mismo, miren, hago el mismo paso. Igual, dar V, este código de acá, que me busque, punto y coma, ¿dónde? En esta matriz. Punto y coma, y que me dé la columna 3. ¿Por qué 3, profesor? Porque el área está en la tercera columna. Columna 1, el código, columna 2, el colaborador, columna 3, el área. Y 0 al final, ¿ya? Ahí está, miren, finanzas. Castillo Elvis, ¿trabaja en finanzas? ¿Es cierto? A ver, Castillo Elvis, es cierto, miren, trabaja en finanzas. Ok, entonces, no entiendo, a ver, un ratito, una pregunta. Con respecto a los códigos, ¿eso está establecido o no? Dice. ¿Los códigos te refieres a esto de aquí? Sí, este código lo he puesto. Este código lo he asignado, ¿no? Este código lo he puesto así, ¿no? A modo de ejemplo. Podría ser otro caso de ustedes, no sé, DNI o otra información que tengan, ¿no? Ese es el ejemplo que les he puesto yo. Este acá está tipiado, ¿no? Está escrito. No sé si a eso se refieren. Miren, entonces aquí selección, miren, cualquiera, miren. Miren, voy cambiando aquí, miren. Sí, mira ahí. A ver. Miren, acá, Aliaga Juan, IT, ¿no? Mira acá. El primero, por ejemplo, a ver, Mosquín está en otro, a ver, el tercero, a ver, el 3. El 3, por ejemplo, ahí también. Balcera Manuel trabaja en recursos humanos. Hago lo propio, eso no se entendió muy bien, a ver. Un favor, ¿qué significa el 0 después del punto y coma y antes del último paréntesis? Sí, ese de acá, el 0 indica coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Hay casos donde una base de datos, por ejemplo, hay alguien que se llama María y alguien que se llama Mario, por ejemplo. Si yo pongo 0 y yo quiero buscar a María y le pongo 0, va a buscarme sí o sí a María. Pero si le pongo 1, me va a buscar los nombres muy parecidos a María también. Mario o María con tilde, sin tilde, o sea, va a considerar aquellos que son aproximados también. En cambio, el 0 me va a buscar exactamente lo que le estoy pidiendo. O sea, el 0 busca exactamente lo que le pido. El 1 podría buscarme una palabra o un número aproximado, ¿no? Cercano a lo que estoy buscando.
Es por eso que si trabajo en una base de datos, para no tener quizás errores al momento de hacer un informe, por ejemplo, yo sugiero poner un 0 ahí, ¿no? Como coincidencia exacta. Ok, gracias, me quedó muy claro. ¿Ok? ¿Listo? Una consulta. ¿Qué pasaría si en una celda no hay dato? Es decir, el dato está vacío. Lo voy a poner en blanco acá. O lo voy a poner blanco o no valor. Fíjense acá, miren. Intentemos ahí cambiar algo, miren, atentos. Pone valor NA, pone, mira, así. Voy a intentar aquí borrar eso, miren. Miren. ¿No? Acá le pone 0, mira acá. Hay funciones que le pone NA, hay otros que le ponen valor, otro le pone, por ejemplo, ¿no? O como en este caso le pone 0, por ejemplo, miren. Sí, ya lo espero. Ya, pero claro, si es texto se entiende que 0 es vacío, pero si es un número, o sea, un valor numérico, por decir, asignar ¿qué le digo? Un bono o algo, 0 significa que no le corresponde, pero no es que, digamos, se haya obviado o que haya, por error, no se haya tipeado. Claro, hay una función que se llama si-error que puede hacer eso. Por ejemplo, mira, si yo no quiero que me salga 0, sino que me salga vacío, por ejemplo, yo podría indicarla así, miren, delante, una función se llama si-error. Si.error. Abro paréntesis, miren, delante del buscar, Entonces, ¿qué indica acá? Si no encuentra eso de ahí, por ejemplo, podría ponerle un vacío así, así por ejemplo. O sea, si en un caso no lo encontrase, ¿no? El código, si no lo encontrase, uno es eso. Otro es que yo le asigne, por ejemplo, una condición. Si está vacío, que le ponga, por ejemplo, NA, o que lo deje en vacío. O sea, podría ponerle una condición ahí, ¿no? Pero, bueno, no sé quién me consultó. O sea, podría darle, ¿no? Si encuentra vacío, que le asigne un 0, o si no, que le asigne comillas en blanco, por ejemplo. O sea, puedo combinar también con sí también. Ok, está claro, gracias. Sí, o sea, la función de Excel permite. Y si hay dos Marías, obviamente ahí la búsqueda no sería por nombre, entonces Gladys. La búsqueda no sería por nombre, quizás, ¿no? Podría ser por DNI, por ejemplo. Va a depender de qué quiero yo buscar, ¿no? ¿Qué quiero buscar? Por ejemplo, como hacen a veces cuando ustedes van a un banco, a un colegio, no sé, ¿no? Ponen el DNI de la persona y te saca toda la información, ¿no? Directamente. Ahí no sería por nombre, ¿no? El filtro Gladys. Ahí no, la búsqueda no sería por nombre, sería por algún código, por el DNI, por la fecha de atención quizás, no sé, ¿no? Diferentes formas. En este caso lo estoy haciendo así, por código inclusive, porque obviamente aquí estoy garantizando que ninguno tiene el mismo código. ¿Sí? Es igual como si yo quisiera hacer un filtro, por ejemplo, por historia clínica. Pues cada uno tiene una historia clínica distinta, ¿no? Cada persona, cada paciente. ¿Sí? Es importante que fijemos justamente cuál va a ser esa variable de búsqueda. Bien, el tercero es sueldo. Vamos a hacer esta parte para llegar a la parte de tablas dinámicas, ¿ya? Porque las tablas dinámicas podemos hacer reportes estadísticos también. Buscar V, que busque este código. Por favor, alguien está rayando la pantalla ahí. Hola, hola. Sí, me parece que alguien ha rayado la pantalla. A ver, por favor, no jueguen con la pantalla los participantes. Ok, ya lo borro. Ya, gracias. Bien, buscar V. Entonces, el código, ¿no? La matriz, la tabla, ¿no? Que en este caso el sueldo, que es la cuarta columna, es 0. Entonces, mira, acá por ejemplo, Balsera Manuel, ¿no? Acá está Balsera Manuel, mire, 9.022 soles. Ahí está, mire, está buscando el código, me está dando la cuarta. Ok, entonces mire. Si están viendo ahí, está cambiando solamente este número, ¿no? La columna de regreso, la columna de resultados simplemente. 2, 3 y 4. Mira, acá fue 2, acá fue 3 y aquí fue 4. En cuanto al bono, existe aquí un porcentaje por área, mire, donde labora. Dice acá, también debe calcular el bono, que es un porcentaje multiplicado por el sueldo. Este porcentaje depende del área a la que pertenece el colaborador.
el bono va a ser un porcentaje de este sueldo básico, ¿no? Del sueldo que tiene acá, de ese sueldo. ¿Qué voy a hacer aquí, no? Mire. Voy a buscar entonces el área, ¿no? De acuerdo al área que trabaja. ¿Cómo sería acá? A ver. O sea, a este de aquí le voy a aplicar justamente el porcentaje, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces, voy a hacer esto, mire. Como yo tengo el área aquí, mire, acá tengo el área, este área lo voy a buscar aquí. Este área de este trabajador aquí, de este colaborador que estoy filtrando aquí, miren, cualquiera de ellos, este área de aquí lo voy a buscar en esta tablita. O sea, miren, voy a hacer otra búsqueda, pero con otra tabla ya no con esta tabla aquí, sino con la que he filtrado simplemente con esta búsqueda, miren. Buscar V, este área de aquí, que me busque en esta tablita, ¿no? Aquí. Y que me dé como respuesta la columna 2. ¿Sí? La segunda columna donde está el porcentaje del bono. Acá está, el porcentaje. 20,0, ¿no? La conciencia exacta. Pero ahí me va a dar, si hago esto, me va a dar solamente 2, 3 o 1%. O sea, al decir esto, estoy diciendo que busque el área en esta tablita de aquí y que me devuelva como respuesta el porcentaje que está en la segunda columna. Esto de aquí lo multiplico por... O sea, miren, luego del buscar V, fuera, lo multiplico por el sueldo que está aquí. ¿Sí? Porque recuerden que acá dice, es un porcentaje del sueldo, multiplicado por el sueldo, mira acá dice. Este de aquí me va a tomar, o me va a obtener el resultado de 2, 3 o 1%, y ese resultado lo multiplico por el sueldo que tiene aquí, ¿no? El trabajador. Ahí está, miren. ¿Cómo lo compruebo, no? Mire, este 198.54, miren, un poquito, voy a pegarlo aquí en el chat para que lo tengan ustedes también. ¿Qué está haciendo acá? Mire, por ejemplo, aquí la primera persona, IT, mire, IT es 2%. 2% de este sueldo, a ver si es cierto, acá un cosadito. 2%, ¿no? 0.02 por este monto de aquí. Así está bien, 198.54, ¿ves? Ahí está. Estoy comprobando. Puedo indicar, me está buscando este área en esta tabla y ese porcentaje que me obtiene lo multiplica por el sueldo que tiene aquí, por este sueldo. Es el bono. ¿Qué dice? También debe mostrar el costo del equipo que use el usuario. Esto depende del tipo. Si es una portátil es de 1.000 soles. Para el de escritorio es de 1.200. Está indicando en este caso de acuerdo al equipo, ¿no? Si es, dice portátil, dice en este caso es 1.000 soles. Si es de escritorio es 1.200. A ver, primero vamos a ver qué equipo es. Esto lo vamos a buscar. Buscar V. Quiero que me busque, según este código del trabajador, en esta tabla, y que me dé la columna 5, la quinta columna, ¿no? Donde está el equipo. Coincidencia exacta 0. Por ejemplo, ahí está el escritorio, mire. Si tomo otra persona, por ejemplo, a ver, Álvarez, el segundo, a ver. Ahí está, mire, portátil, ¿no? Mire, Álvarez tiene un equipo portátil. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero el nombre del equipo. Yo quiero el costo del equipo. Si es portátil, 1.000 soles. Si es de escritorio, es 1.200. Esto de ahí es una condicional. O sea, delante de este buscar, voy a poner una condición, miren, atentos. Si este equipo que sale con esta función buscar es igual, comillas, portátil, cierro comillas, punto y coma, el costo dice 1.000 soles, como 1.000 soles, ahí están 1.000 soles. En caso contrario, si es de escritorio, será 1.200. Bien, estoy utilizando un buscar que me busque el nombre del equipo que utilice ese trabajador.
Por ejemplo, pues, es el costo del equipo 1000 soles. Miren. Si elijo, por ejemplo, a ver, el primero, Aliaga Juan, miren, tiene un equipo de escritorio que cuesta 1200. Ok, entonces, mire, ahí se puede combinar función buscar, por ejemplo, con sí. ¿Sí? Y así puede haber diferentes funciones que podemos combinar. ¿Eh? O sea, en este caso, dependiendo de la necesidad que tengamos para diferentes análisis, podemos hacer diferentes combinaciones para crear diferentes columnas, inclusive, así como en el caso anterior, ¿no? Así como acá. Okay, ahí tenemos, un ratito voy a copiar el código al chat para que lo puedan replicar ustedes, ¿ya? Acá está. Ese es el del último, del costo del equipo. ¿Ok? A ver, atentos aquí. El caso 3. El caso 3, la última base que he dejado justamente aquí, es una base de datos de niños menores de 3 años atendidos en un centro de salud. ¿Okay? Bueno, en este caso tenemos datos acerca de, sobre todo de lo que es el programa CREP. Y tenemos diferentes variables. Esta base de datos justamente lo dejo aquí al final para trabajar lo que son tablas dinámicas. ¿Okay? Tablas dinámicas. Para hacer unos reportes justamente estadísticos para poder presentar, por ejemplo, diferentes informes, ¿no? Tablas, gráficos. Pero antes de pasar a esto, quería solamente hacer mención de una función muy interesante, o diferentes funciones muy interesantes que trabajamos en Excel. Miren. Obviamente aquí he mencionado solamente básicamente lo que son funciones condicionales, y aquí funciones de búsqueda. Otro grupo de funciones en Excel, obviamente, son funciones de fecha, por ejemplo, y funciones de texto. Funciones de fecha y funciones de texto. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, antes de pasar a la tabla de dinámicas, dejé unas columnas al final para que vean ustedes qué procedimiento estoy realizando. Atentos. Miren, he ubicado aquí, por ejemplo, una función aleatorio. Si nos ubicamos en el asunto con un aleatorio, y he puesto una función que también se llama fecha, para crear en este caso una función, una fecha. Voy a replicarlo para todos, para que vean cómo se hace. Como estaban estos datos simulando justamente, quería mostrarles aquí una fecha de atención, pero lo dejé así para poderles explicar justamente, ¿no?, algunas funciones más adicionalmente. Miren, por ejemplo, en algún momento ustedes han querido hacer, por ejemplo, crear algunos números al azar, quizás en un estudio, por ejemplo, no sé, muchos de ustedes posiblemente han trabajado o hacen investigación. El hecho de generar números aleatorios, por ejemplo, para tomar una muestra, cuando se hace un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no?, en un muestreo aleatorio simple, por ejemplo. Quiero tomar muestras aleatorias. En el Excel, por ejemplo, yo puedo generar números aleatorios. Una función que genera esto es justamente la función aleatorio entre. Aleatorio.entre. Aleatorio.entre. Dice ahí un valor inferior y superior. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuánto es su población, por ejemplo, usted podría generar números al azar. Si yo tengo una población de 1 hasta 1000 personas, quiero seleccionar ¿no?, a 100 personas, por ejemplo, yo puedo poner así, 1 hasta 1000, punto y coma 1000. ¿Qué va a hacer el Excel? Me va a dar cualquier número al azar que esté dentro de este rango, desde el 1 hasta el 1000. Miren. Aleatorio.entre, del 1 al 1000, como miren. Cada vez que hagan Enter, sale un número distinto, miren. Obviamente no esperen tener el mismo resultado que el mío, ¿no?, porque es un número al azar, o sea, cada máquina toma un número al azar, cualquiera. Miren, cada vez que hacen Enter, miren. Profe, si quiero varios números al azar, simplemente es cuestión de arrastrar, miren, así. ¿Ven? Así. Entonces, ahí podrían tener sus números aleatorios para poder tomar una muestra, por ejemplo. O quieren hacer un sorteo, por ejemplo, ¿no? A veces necesitamos eso. ¿Ok?
Ese es el aleatorio punto entre. Aleatorio punto entre. Otra función que es muy importante, interesante también en Excel, para pasar tal la dinámica, chicos, a ver, es, por ejemplo, el hecho de crear una fecha, ¿no? Crear una fecha. De las funciones, miren, en este caso, el Excel tiene justamente aquí un grupo de funciones, mira, acá está, donde ustedes pueden explorar todas las que hay, miren, todas las que tiene el Excel. Acá están, miren, están clasificadas inclusive por grupos. Aquí, miren, la ayuda de Excel es interesante, miren, acá, en Excel, acá entra en la barra de funciones, insertar función, miren acá, y aquí está, miren, todas las funciones financieras, hay funciones de fecha, hay funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, miren. Tenemos funciones de base de datos, tenemos texto. O sea, hay diferentes funciones, ¿sí? Inclusive ustedes cuando seleccionan a la función, les dice el Excel qué hace cada función. Mira acá dice, devuelve el año, dice, mira acá. Les avisa qué hace cada función. ¿Sí? Les va avisando qué hace cada función. ¿Sí? Entonces, esto de acá pueden hacer para diferentes cosas, mira así. O sea, el Excel funciona para diferentes tamaños de base de datos, ¿no? Otra función, por ejemplo, interesante aquí es cuando ustedes quieran crear una fecha. No sé si alguna vez les ha pasado lo siguiente, a ver. Sí, seguramente, a ver. Ustedes tienen acá el día, el mes y el año. No sé, por ejemplo, miren, hoy día, ¿no? 22/7 y tienen el año 2020, así. Acá lo he puesto en formato numérico, así, de esa forma. ¿No? 22/7 y 2020. ¿No? Y así podría tener yo un listado grande, ¿no? De fechas de atención, por ejemplo. No sé si les ha pasado alguna vez en una base de datos, ¿no? A veces le ponen así, en columnas distintas, sí. En columnas de diferentes pacientes. En formato fecha con números que están de forma independientes en celdas, miren, así. Ok, mira acá. Atentos. Aquí tengo mi formato fecha. ¿Sí? Tengo mi formato fecha. Yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Atentos, ¿ah? Te voy a copiar, aquí lo tiene. El archivo Excel luego le paso a Jesús justamente para que lo tengan en el solucionario, ¿ya? Para que puedan revisar ustedes en las funciones. ¿Sí? Este archivo resuelto también lo voy a pasar a Jesús para que luego le paso a ustedes. A ver, por ejemplo, si yo tengo esta fecha y quiero tener, por ejemplo, el nombre. Por ejemplo, puedo hacer esto, miren, atentos. Texto de esta fecha. Coma. Quiero, por ejemplo, extraer, no sé, el día, por ejemplo, ¿ya? Miren, comillas, pongo D, así. 4 veces. Vean qué hace, ¿eh? Hoy día es miércoles. Sí, ¿no? Mira, ahí está. Ratito, voy copiando el código un costadito, ¿ya? Para que puedan verlo. Ahí está. Hago clic en la fecha, le pongo entre comillas DD. ¿Qué está haciendo? De una fecha, cualquiera está extrayendo qué día es.
qué día es. También podría hacerlo para el mes. Texto de esta fecha, que me ponga el mes, comillas, MMM. Bien, julio. Es el mes de julio. Si en algún momento ustedes necesitan saber que, ¿no?, el nombre, o la palabra en este caso, el nombre del mes, miren, tengo texto de la fecha y aquí, entre comillas, pongo MMM, por ejemplo. Y también podría extraer el año, ¿no? El año sería simplemente texto de esta fecha y pongo ahí el año, miren, y así, miren, 4 veces 2020. La cantidad de D que ustedes le pongan, pueden ir ustedes probando, miren, atentos. ¿Qué pasa si en vez de poner 4D, le pongo 2D, miren? Sale el día, miren, sale solamente el día en números. Si le pongo 3D, miren, dice MIE, o sea, sale abreviado. El día abreviado sale. Si lo pongo en los 4D, sale el nombre miércoles completito. Igual pasa para el mes, miren. Si aquí le quito una M, miren, con 3 M sale julio. Si le pongo 2 M, sale como número, miren, el mes como número sale. ¿Sí? Entonces, justamente la cantidad es para indicar cómo yo quiero la presentación de ese dato. Para el año ocurre lo mismo, miren, si le pongo solamente una I menos, miren, perdón, 2 I menos, 2. Sale solamente los dos últimos, ¿no? 2020, miren, 20 nada más sale. ¿Sí? Salen los dos últimos números nada más. Cuando pongo 2 veces sí. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes pueden ir probando justamente de acuerdo a la necesidad que tengan. ¿Sí? Estas son funciones, tanto funciones de fecha, como también en este caso se llaman funciones de texto. Obviamente no son las únicas, existen diferentes funciones de texto. ¿Sí? Existen diferentes funciones de texto. Voy a ver aquí, ¿alguien tiene una duda? Sí, no se preocupen, voy a pasarles luego ahí. ¿Quieren ahorita que lo pase? A ver, fecha, acá, fecha. Ya, ahí le paso con mes. Con chat. Ahí está. Ok, muy bien. Ahora nos centramos en ver lo que es tabla dinámica. Atentos. Esa fecha de atención lo dejé incompleto porque pensaba generarlo, ¿no? Pensaba generarlo la fecha. Pero no hay problema, eso no lo utilizamos. Ahora atentos, miren. Selecciono todo. Selecciono todo, mira acá. Toda la base de datos que tengan. Toda la base de datos que tengan, así, mire, todo. Selecciono toda la base de datos. Van a insertar tabla dinámica. Tabla dinámica. Ok, nuevamente entonces, a ver, antes de eso, selecciono toda la base de datos completita. Insertar tabla dinámica, acá está, la que está más a la izquierda. Tabla dinámica. Bueno, yo suelo utilizar en una hoja nueva de cálculo, para no trabajar acá mismo, para no alterar la base, la dejo tal como está, o sea, no cambio nada y pongo aceptar simplemente. Ahí está, miren. Las tablas dinámicas justamente permiten trabajar, ¿no? O generar diferentes tablas a requerimiento y de acuerdo a la necesidad que tengan cada uno. Y también a partir de esta puedo crear gráficos. ¿Okay? A ver, miren. Esta base de datos, entonces, miren, se ha abierto una hoja nueva. ¿Okay? Aquí, miren, una hoja nueva. En esta hoja nueva voy a trabajar diferentes tablas que yo puedo crear, ¿no? Lo que yo quiera sacar como reporte, ¿no? Los famosos reportes, miren. Quiero saber, a ver, aquí de los niños que he atendido, ¿no? Que se ha atendido hasta ¿no? En esta base está registrado. Quiero saber, por ejemplo, no sé, a ver, su estado nutricional, ¿no? Por ejemplo, a ver, quiero sacar un reporte sobre estado nutricional. También quiero saber qué tipo de anemia tiene, qué tipo de tratamiento recibieron, la condición del niño, ¿no? Así. O sea, dependiendo de la necesidad que tengan ustedes,
pueden sacar diferentes reportes. Miren, atentos. Por ejemplo, aquí voy al lado derecho, donde dice campos de tabla dinámica, están todas las variables que implica esta base de datos. Aquí, por ejemplo, puedo tomar, aquí, por ejemplo, el estado nutricional, por ejemplo, miren, estado nutricional, miren, y con el mouse lo voy a arrastrar y lo voy a llevar aquí donde dice filas, aquí. La tabla va cambiando de forma, miren. Nuevamente, la variable que ustedes quieran sacar reporte, hacen clic en esa variable y lo llevan aquí, donde dice filas. Ahí está, miren. Va tomando forma la tabla, miren. Bajo peso, normal, sobrepeso. Quiero saber cuántos hay. Allá. Puedo tomar la misma variable. Sugerencia. Aquí en valores van a poner una variable que sirva para hacer conteos. ¿Okay? Para hacer conteos, pero garantizando que esa columna o esa variable esté completa. Pueden tomar cualquiera de estas que esté completa. En este caso, por ejemplo, historia clínica está completita, miren, no falta ninguna. No puede ser cualquiera al final, ¿no? No hay problema. A ver, tomo cualquiera. Inclusive pueden tomar la misma variable si gustan. Esta misma, si gustan, la selecciona y la lleva, miren, con el mouse aquí, en valores. Son en total 80 niños atendidos, miren. Son 80 atenciones atendidos en este caso. Son 80 pacientes. Sí, son 80. ¿Qué me está indicando? Que 13 tienen bajo peso, 62 normal y 5 tienen sobrepeso. ¿Ok? Sobrepeso. Profesor, lo quiero ver en porcentaje. Lo quiero ver en porcentaje. Pie derecho. Resumir valores. Mira, acá hay para sumar, para contar, pero donde dice mostrar valores como, acá hay porcentaje, mire. Mira, ahí sale de manera porcentual. El 77.5% de los niños, ¿no?, tienen un peso normal, o un estado nutricional normal. Hay un 16.25% que tiene bajo peso, miren. Hay un 6.25% que tiene sobrepeso. Profesor, eso lo quiero ver en un gráfico. ¿Sí? En un gráfico, a ver. Un reporte, ¿no? A ver. Hacen clic en cualquier parte de esa tabla, en cualquiera de estas, y van aquí a insertar. Insertar. Y eligen el gráfico que más convenga. En este caso, como esta aquí es una variable cualitativa, conviene hacer un gráfico de barras o un gráfico circular. ¿Sí? Nuevamente, se ubican en cualquiera de los números, insertar. Voy a elegir, por ejemplo, el gráfico de barras, de acá. Columnas. Este. Ahí está. Okay, miren. Cualquier cambio que yo realice aquí va a ir cambiando el gráfico automáticamente. Ustedes inclusive en el gráfico que tienen ahí pueden agregar los valores, ¿no? Aquí. Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ahí está el porcentaje, mira acá arriba. Profesor, ¿qué pasa si en vez de porcentaje yo lo cambio por los números? A ver acá. Clic derecho, ¿cómo era? Mostrar valores acá. En vez de porcentaje pongo sin cálculo acá. Está nutricional. Me corre el sexo allá. Perfecto, miren, atentos. Acá hay una variable sexo. Lo puedo poner aquí, por ejemplo, miren, en columnas acá. Miren cómo va cambiando el gráfico, ¿no? Miren. En columnas, nuevamente, a ver. En columnas, miren, voy a poner sexo en columnas. Aquí. Cambia la tabla, cambia el gráfico. Si cambio el gráfico, también va a cambiar la tabla. Ahora está, miren, la cantidad, en este caso, de acuerdo al estado nutricional, según el género. Y acá está la cantidad, miren.
¿Ok? Profe, para un estudio comparativo quiero saber en femeninos cómo está la distribución del estado nutricional y quiero saber en masculinos cómo está la distribución del estado nutricional. ¿Qué hago aquí? Miren, clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total de columnas, ¿no? Para que me haya el porcentaje, sí, por columnas, 100% por columnas. Ahí está, miren. ¿Qué está indicando? Del total de mujeres, el 82.5% tienen, ¿no?, un estado normal. Hay un 15% que tienen bajo peso. En los hombres, el 7.5% tienen bajo peso, ¿no? Miren, sobrepeso en 10%, miren, acá hay un porcentaje alto, ¿no? En comparación a 2.5% acá de mujeres, miren. Sí, miren. Entonces, cambio la tabla, cambia automáticamente el gráfico, ¿no? Eso es lo que permite una tabla dinámica. Obviamente, no quiere decir que yo voy a trabajar solamente con esa tabla. Yo puedo hacer copias de esta tabla y seguir trabajando otro reporte. Si ustedes gustan, lo trabajan en la misma hoja, o si no, hacen copia de esta hoja, miren, así. Pueden copiar la tablita y pegarla aquí debajo, por ejemplo, miren. Ahí está. Esta tabla es independiente de esa tabla. ¿Sí? Esta tabla es independiente de esa tabla, o sea, puedo hacer varias copias de tabla dinámica. Mira, acá sacar otro reporte. Ya. Aquí puedo quitar todo el resto que está. Todo lo quito. Y voy a hacer otro reporte. Mire. En esta segunda tabla voy a hacer otro reporte. Recuerda, solamente es cuestión de copiar y pegar. Por ejemplo, a ver, ¿qué variables acá hay? Tipo de anemia, mire. Tratamiento, tipo de anemia, a ver. No sé, en filas, por ejemplo, tipo de anemia, en filas, ahí también, ¿eh? Por, no sé, por tipo de anemia, por edad de la madre, a ver, edad de la madre le pongo aquí en columnas, miren. Y aquí en valores pongo cualquiera que me ayude a contar. Cualquiera que me ayude a contar. ¿No? Por ejemplo, puedo poner historia clínica, miren, historia clínica. Ahí está. Uy, esta cantidad no es, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Está sumando. Está haciendo una operación incorrecta. O sea, la tabla dinámica no me saca necesariamente lo correcto, ¿eh? Uno tiene que decidir si lo que está haciendo está, ¿no?, tiene coherencia o no. Miren, cuando puse historia clínica aquí en valores, no está contando, está sumando. ¿Cómo lo cambio esto? Miren, de derecho, resumir valores por recuento. Ahí está, miren. Miren, son 80, correcto, son 80, profesor. ¿No? Son 80. ¿Sí? Entonces, miren, me está dando, ¿no?, me está diciendo cuántos, o me está distribuyendo justamente los niños de acuerdo a qué nivel de anemia tiene y de acuerdo a la edad de la madre, ¿no? ¿Okay? Si es adolescente, adulta o joven. De acuerdo, eso está en la base de datos. ¿Okay? Además de esto, las tablas dinámicas permiten hacer filtros. Por ejemplo, a mí me puede interesar no trabajar con todos, ¿no? Podría yo solamente filtrar de un grupo, por ejemplo. De alguna zona, por ejemplo, ¿no? De alguna zona. Por ejemplo, aquí la procedencia, lo puedo poner aquí, miren, en filtro acá. Procedencia, miren, lo he puesto aquí en filtro. Y aquí, miren, puedo yo filtrar lo que deseo. Miren, aquí está distribuyéndose de acuerdo, ¿no?, el total. ¿Sí? El total de pacientes, el total de niños atendidos. Procedencia, yo puedo filtrar solamente de algún lugar, de alguna zona que yo necesito trabajar. Por ejemplo, miren, hago clic en la flecha y, por ejemplo, quiero, no sé, de la cuarta zona, a ver. Hago clic en cuarta zona, aceptar. Aquí solamente hay 6, miren, la cuarta zona son 6 pacientes, todos tienen ¿no?, anemia leve, de los cuales 3, ¿no?, tienen como mamá, una mamá adulta y 3 madres son jóvenes. ¿No? Aquí, por ejemplo, no sé, San Cayetano igual, miren, son solamente 2, así. ¿Okay? Puedo hacer filtros de acuerdo a la necesidad que tenga en este caso.
Y de igual forma, igual que el anterior, también podría hacer, ¿no? Gráficos. ¿Sí? Podría hacer gráficos. ¿Ok? Aquí, miren, tengo reporte de esa forma. Podría tener quizás con líneas, también puede ser, quizás con un gráfico de circular, podría ser también. No solamente esto, atentos. Voy a hacer una copia, ¿eh? Aquí, voy a hacer una copia. Aquí en la parte inferior. Otra importancia de las tablas dinámicas es que permite hacer medidas de resumen, calcular algunos valores que yo necesito para hacer algunas interpretaciones, como por ejemplo el promedio. Puedo calcular el promedio, puedo calcular el mínimo, máximo, desviación estándar, que son medidas estadísticas. Para esto, obviamente, necesito que la variable que pongo aquí en valores debe ser una variable cuantitativa. Puedo calcular ahí. A ver, atentos, ¿ah? He hecho una copia, he copiado esta aquí debajo. Y con esta de aquí miren, voy a quitar todo. Voy a hacer una tabla donde me muestre las medidas de resumen, como media, mínimo, máximo, de una variable cuantitativa. Por ejemplo, de la base de datos, ¿cuál es cuantitativa? A ver, veamos. Aquí cuantitativa, la edad, ¿no? Por ejemplo, acá la edad. Está en meses del niño, ¿no? Por ejemplo, miren, atentos. Por ejemplo, quiero ver, puede ser de acuerdo al estado nutricional. Filas. Y aquí la edad en meses, miren, ¿ah? Aquí en valores. Ahí está, miren, en valores. Aquí me está sumando las edades. Profesor, yo quiero el promedio, en promedio. A ver, mire, clic derecho, resumir valores por promedio. Bien. En promedio, acá inclusive en el Excel tiene para bajar decimales, ¿ah? Esa, acá, miren, acá. Para un estudio, por ejemplo, puede ser, ¿no? Para poder comparar la edad promedio que tienen de acuerdo al estado nutricional. Miren, los que tienen bajo peso, en promedio tienen 11.9 años. Perdón, meses, disculpen, meses. Los que tienen un estado normal, en promedio tienen 11.3 meses. Con sobrepeso, miren, 14.6, por ejemplo. Quizás no quiero por estado nutricional, puede ser otro. Por tipo de anemia, quizás acá, miren, en filas. Este tipo de anemia, miren. Miren, acá, este resultado es importante, miren. Por tipo de anemia, miren, los que tienen anemia grave, en promedio tienen 6 meses, miren. No, los más pequeñines, miren, los más pequeños. 6 meses. Acá, leve, miren, 11.5. Moderada, miren, acá, 12.5, miren. ¿No? Esto de cierta manera me va diciendo más o menos que a medida que aumenta la edad del niño, la anemia se va corrigiendo un poco, ¿no? Miren, va reduciéndose el nivel. ¿Sí? Los más pequeñines son los que en este caso tienen anemia grave. ¿Sí? Entonces, podría tener diferentes... ¿no? Disculpe, ¿cómo lo puso en promedio? Sí, clic derecho aquí en número, en cualquiera de estas, clic derecho, resumir valores por promedio. Aquí, esta. No solamente está esta, miren, acá hay varias opciones, miren. Hay máximo, mínimo, miren. Por ejemplo, a veces en un reporte, yo quiero presentar también la desviación estándar, el máximo, miren. ¿Cómo hago? La misma variable, edad, lo voy a duplicar aquí, miren, en valores, acá. Otra vez la edad, aquí. Otra vez la edad, aquí. Miren, he puesto 4 veces la edad, donde dice valores. El primero es promedio. El segundo, por ejemplo, puedo cambiarlo por, a ver, el segundo clic derecho, miren. Resumir valores por, no sé, puede ser mínimo. Acá el tercero, clic derecho, máximo. Aquí, por ejemplo, el último puede ser, no sé, desviación estándar, por ejemplo, a ver. Clic derecho, acá miren, resumir valores por... Profe, no está desviación estándar. Sí está aquí, en donde dice más opciones. Donde dice más opciones, ahí está. Esta es la desviación estándar.
Ahí está, miren. Quizás hacer un reporte para un estudio, ¿no? Un diagnóstico quizás, ¿no? Un estudio de diagnóstico, un estudio descriptivo, por ejemplo, comparativo, por ahí. Podría interesarme a mí hacer esto, ¿no? Presentar esto. Profe, no debe ir como grave, leve y moderada, debe ir ordenado. El Excel permite ordenar esto. Lo puedo ordenar. ¿Sí? Debería ir quizás como leve, moderada y grave, ¿no? Así. Selecciono todo esto de aquí, así, miren. Y lo puede arrastrar así, miren, con el mouse. Se lo puede, ¿no? Reordenar. Ahora sí, miren. Leve, moderada y grave. La edad promedio, de acuerdo al nivel de anemia que tienen, ¿no? La edad mínima de los niños, de acuerdo al, ¿no? a la anemia que tienen, la edad máxima y también su desviación estándar. Acá vemos, ¿no? Claramente, miren, quiénes son los, ¿no? más afectados acá, estos. Lo que es, ¿no? Tiene máximo, en promedio tienen 5 meses. ¿Hay consultas, algo quizás? Quiero ver si se ha escrito acá. Cuando ustedes están trabajando con tablas dinámicas, otra aplicación importante aquí es lo siguiente, miren. Que si ustedes cambian algo en la base de datos, si cambian ustedes algo en la base de datos, se va a actualizar en la tabla dinámica. Es por eso que acá se utiliza bastante para hacer reportes. Si ustedes se acostumbran a hacer reportes ¿no? diariamente, semanalmente, quizás, o mensualmente hacen reportes y actualizan información en su base de datos, basta con actualizar la base, las tablas dinámicas se van a actualizar. Por ejemplo, miren, voy a hacer un cambio rapidísimo para que vean. Voy a cambiar uno de estos. Por ejemplo, aquí estamos viendo una cartera, miren, acá 15, vean. Voy a cambiar uno de estos, voy a cambiar de masculino a femenino, para que vean el cambio. Miren, vean qué valores haga. Voy a cambiar uno de estos como, ¿no? de masculino a femenino, a ver, ¿ya? Ese acá. Solo para que vean el cambio nada más. Aquí. El tercero lo estoy cambiando, ¿ya? Acá, miren, el tercero lo estoy cambiando. Lo estoy cambiando, acá, miren. Van a la tabla dinámica, efectivamente no cambia automáticamente, ¿ya? Sino aquí hacen ustedes clic derecho. Miren, vean cómo está, 15, miren, un ratito, voy a copiar aquí un costadito porque vean, ¿eh? Ahí están los valores, ¿eh? Esos son los valores actuales, ya. Para hacer la comparación, ya. Miren, clic derecho, actualizar. Vean. Mira, acá ahora ¿no? hay 14.63 y acá es 17.95, miren. Diferentes a lo que estaban hace un momento, miren acá. ¿Sí? Entonces, lo que quería mostrar aquí es que si ustedes cambian en la base de datos, en la tabla dinámica bastará con hacer clic derecho, actualizar. ¿No? Bastará con hacer clic derecho, actualizar y tendrán sus reportes actualizados, ¿sí? Semana a semana, mes a mes, ¿no? Dependiendo cómo estén trabajando. Okay, voy a un ratito, voy a devolverlo como estaba, ¿bien? De derecho, actualizar, ahí está. Ya, listo, ya lo devolví como estaba. Todavía tiene preguntas, creo, un ratito. ¿Cómo abrir ese cuadro para cambiar las variables de la tabla dinámica? Ah, ¿esa acá te refieres? ¿Te refieres a esta tabla de aquí? Esa tabla de aquí, a veces cuando ustedes están haciendo un trabajo, a veces le quita espacio. Si ustedes desean, lo pueden borrar. Mira, acá, hacen clic ¿no? acá en la flechita, en la X, así. Si ustedes quieren que aparezca nuevamente, si quieren que aparezca la tabla, que está acá al costado, los campos, hacen clic derecho simplemente, miren, clic derecho, acá está, mostrar lista de campos. Hacen clic derecho en cualquier tabla, mostrar lista de campos, miren, ahí aparece esta. Cuando hacen clic fuera de la tabla, miren, fuera de la tabla dinámica desaparece. Cuando hacen clic aquí dentro, aparece. Pero como vuelvo a repetir, también lo pueden cerrar, ¿eh? Así. Para que no aparezca, miren, para que no aparezca. Porque a veces quita espacio, ¿no? Quita visualización ahí. Pero vuelvo a repetir, pueden hacerla aparecer simplemente haciendo clic derecho aquí, mostrar lista de campos. Ahí está. A ver, más nada, consulta aquí. Ya.
Para ir finalizando aquí, algo interesante en la tabla dinámica es lo siguiente, que permite filtrar en una hoja nueva. Miren, profesor, a mí me interesa saber de estos graves, ¿no? Hay dos, miren, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son estos dos? Fácil, lo puedo buscar aquí, ¿no? En la base de datos, pero si mi base de datos es grande, 10.000, no sé, son demasiados, yo puedo filtrar directamente la tabla dinámica. ¿Cómo? Hago doble clic sobre el número que quiero filtrar. Miren, yo quiero filtrar a estos dos niños que tienen anemia grave, ¿no? Con esta edad de la madre. Dos, mira. Hacen doble clic ahí, miren. Doble clic. Se abre una pestaña nueva, una hoja nueva, miren. Con solamente esos dos registros, miren. Con solamente esos dos niños, esas dos atenciones, miren. O sea, se filtra de esta base de datos automáticamente a otra hoja nueva, miren. Con solamente hacer clic, doble clic, en cualquiera de estas celdas que estoy filtrando. Y así, cualquiera de esas, miren. Voy a hacer clic en los 13, miren, acá en los 13, doble clic, miren. Se filtraron los 13. ¿Sí? Los 13 niños, ahí está, miren. Con todas sus variables. Con todas las variables que tiene la base de datos. Con todas las variables. No sé si tienen alguna consulta, dudas ahí quizás. Bueno, en este caso, como su nombre mismo lo indica, las tablas dinámicas permiten trabajar de acuerdo al requerimiento que uno le dé, ¿no? De acuerdo a como uno le pida que presente la información. Inclusive no necesariamente va a estar así, ¿no? Podría ser también la presentación, por ejemplo, de otra forma. Podría presentarlo quizás, ¿no? Uno debajo de otro, dependiendo, ¿no? Yo lo estoy haciendo como seleccionando una tabla estadística, pero otras veces lo ponen así, ¿no? Otros lo ponen debajo, así, miren, así. ¿No? De esta forma también puede ir, así quizás. Y no solamente dos variables, ¿no? Puede haber tres quizás, no sé. Por acá, por ejemplo, puede ser el diagnóstico, el tipo de anemia. Así, miren, con tres variables. Inclusive con cuatro, ¿no? Ahí, no sé, con tres así, de esa forma. Va a depender de cómo quiero la presentación y además que esa tabla se entienda, ¿no? Y además que la tabla se entienda. O sea, va a ser importante eso. Que la tabla se entienda, ¿no? Lo que estoy queriendo presentar se entienda. Ok, no sé, dudas, consultas, algo quizás. Muchas gracias, profesor Carlos. De verdad, yo he sido su alumno en la maestría y ahora estoy recordando algunas clasecitas y de verdad que por algo lo escogí como ponente porque sé la experiencia que usted tiene con este tema del Excel y ahora veo pues lo más práctico que nos ha hecho entender y muchísimas gracias por su brillante ponencia, de verdad. Personalmente estoy muy contento por su explicación, por la forma tan didáctica de hacer llegar el conocimiento a los participantes. Más bien vamos a ver, usted ha estado respondiendo ya las preguntas que les han estado haciendo por interno. Si hay alguna otra pregunta en los participantes, podrían habilitar su micrófono o dejarnos un mensaje. Para mí ha estado muy claro, profesor, muy claro su presentación. Bueno, como te decía, hola, hola. Sí, la escucho, Sí, como profesor. te decía, bueno, a veces en hora y media o 2 horas es un poquito difícil. Bueno, el tema de Excel se enseña en todo un ciclo. Bueno, yo enseño Excel en la Universidad de Lima, entonces obviamente es todo, ¿no? Es todo un semestre, ¿no? Entonces, pero es bueno, en este caso tiene diferentes aplicaciones y además lo bueno es que cuando se aprende programas tiene ayuda propiamente el mismo programa, ¿no? Eso es cierto, profesor, y bueno, nosotros hemos querido darles un poco para todos los participantes que están aquí, veo que son cosas que ellos lo pueden utilizar. Como usted bien lo dice, el tema de Excel es amplio y esto nos da pie a poder quizás organizar también, seguir organizando estos cursos, pero ya no de un solo día, sino tratar de
hacer un curso ya más personalizado. Y desde ya, pues yo creo que si esto, junto con la organización que tenemos con el Hospital María Auxiliadora, se pueda dar, pues como ponente, profesor, usted va a estar siempre ahí, porque usted tiene esa práctica, esa forma de llegar al estudiante que siempre lo ha admirado. Muy bien, hay muchos buenos mensajes, están quedando muy contentos los participantes ahí en el grupo, excelente exposición, todo quedó claro, nos dicen que el dominio se consigue con la práctica diaria, eso es excelente, excelente, didáctica, exposición, y felicitaciones al ponente, profesor, eso ni discutirlo, ha sido muy, muy buena su presentación. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Estamos terminando ya nuestra ponencia del día de hoy y también me quedo contento porque hemos tenido hasta el término casi como los 60 participantes, como hemos iniciado y hemos terminado. Eso quiere decir que la información hemos logrado, ¿no? Casi el 98%, 99% de los participantes han estado presentes. El día de mañana tenemos, para todos los participantes, el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche para continuar ya con lo que es este PowerPoint. Y muchísimas gracias, profesor Carlos, muchísimas gracias a todos los participantes. Damos por concluido este día. Muchas gracias. 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 Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias.